Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a comenzar una nueva materia cuyo nombre es probabilidad estadística. En esta materia vamos a hablar principalmente en esta primera parte del curso acerca de la estadística descriptiva y bueno, posteriormente vamos a hablar acerca de la probabilidad. Entonces, nuestra primera unidad va a hablar acerca de la estadística descriptiva. Para ello, debemos comenzar introduciendo algunos conceptos que van a ser básicos para poder entender todo de lo que vamos a hablar en este curso. Entonces, primero debemos entender ¿qué es la estadística? Entonces, cuando hablamos de estadística nos referimos a una rama de las matemáticas que a través de diversas metodologías y técnicas se encarga de la recolección y organización de datos acerca de personas, sucesos o cosas. Asimismo, facilita su análisis e interpretación con el fin de obtener conclusiones. Entonces, la estadística va a ser esa rama de las matemáticas que va a trabajar con datos. Vamos a utilizar los datos para poder representar información que nos va a ser útil. Esta información la vamos a poder organizar o vamos a poder obtener ciertos parámetros utilizando algunas técnicas que vamos a ver en los posteriores videos, y esto nos va a servir para poder obtener información que nos dé conclusiones o nos dé algún aspecto que nosotros queremos conocer sobre una población o sobre algo que estemos estudiando. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cuáles son estas ramas que tiene la estadística, porque la estadística tiene principalmente dos ramas, o se divide en dos ramas. La primera es la estadística descriptiva. Esta estadística es la que vamos a ver en la primera parte del curso, y pues es la parte de la estadística que estudia los métodos y procedimientos, así como también las reglas para que el manejo de datos sea eficiente y la información presentada sea confiable. Entonces, cuando hablamos de la estadística descriptiva, vamos a hablar acerca del manejo de datos. En esta primera parte vamos a trabajar con muchos datos. Esos datos los podemos recolectar de diferentes maneras. Puede ser a través de encuestas, a través por ejemplo, de diferentes medios, pero lo importante es que esta parte de la estadística va a trabajar con datos. Entonces, una vez que nosotros obtengamos los datos, vamos a tener que organizar esos datos y a partir de esos datos vamos a realizar una serie de cálculos que nos van a permitir conocer ciertas cosas. Hablando un poco de las cosas que veremos más adelante, por ejemplo, podemos obtener de una población una muestra que sea significativa, y a partir de esa muestra nosotros vamos a poder calcular ciertos, se le llaman medidas o parámetros para saber cómo es que se comporta esta muestra. Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a trabajar con esos estadísticos, así les llamamos esos parámetros, y vamos a tratar de obtenerlos para que nos dé información acerca de ese subconjunto que nosotros estamos analizando. Entonces, la estadística descriptiva es la que abarca todos esos métodos, ya sea bueno, los cálculos y todo lo que utilicemos para poder obtener esa información, y también la forma en la que se representa. Por ejemplo, nosotros podemos representar la información en tablas o podemos representarla en gráficos, y también en algunos gráficos que tienen diferentes nombres, como por ejemplo los histogramas, los gráficos de barras, los gráficos circulares. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos representar esa información, y de eso se va a encargar la estadística descriptiva, de poder representar claramente esa información. Y bueno, esos métodos deben seguir ciertas reglas para que la información que estemos presentando sea confiable. Entonces, esa es la parte que estudiamos aquí. En la siguiente parte hablamos acerca de la estadística inferencial. Esta parte no la vamos a ver durante este periodo, pero en la siguiente parte del curso vamos a hablar acerca de ella. Entonces, la estadística inferencial es la parte de la estadística que estudia las técnicas para obtener una conclusión o generalización de una población a partir de una muestra. Entonces, nosotros vimos que en la estadística descriptiva vamos a recolectar datos. Estos datos los vamos a recolectar de la población, que va a ser el conjunto o bueno, lo que sea que nosotros estemos estudiando. Para entender un poco mejor esto, hablemos un poco acerca de estos dos conceptos. La población es el conjunto total de individuos, objetos o sucesos de interés para un estudio estadístico, mientras que una muestra es un subconjunto o parte de una población analizada. Cuando hablamos de una población nos referimos a todo el conjunto de algo que nos interesa, ya sean personas o sean objetos o algún suceso. Entonces, cuando hablamos de una población es específicamente sobre lo que nosotros queremos conocer, información que va a ser importante, y también sobre pues la que no vamos a trabajar porque es muy grande, una población es muy grande, pero sí sobre la que queremos obtener información acerca de ella. Sin embargo, como una población es muy grande,
ya que, por ejemplo, si hablamos de una población de personas, sabemos que al menos en un país hay muchísimas personas, entonces para obtener información de cada una de ellas sería algo pues bastante complicado. Nosotros vamos a trabajar con una muestra. Una muestra es una parte de esa población que va a ser representativa y nosotros vamos a asumir que esa muestra pues conserva ciertas propiedades o bueno, ciertos aspectos que nosotros queremos conocer que podemos generalizar pues a una población. Entonces, si nosotros queremos conocer acerca de una población, debemos de trabajar con muestras. La estadística trabaja con muestras, nunca se trabaja con la población porque, como te digo, es muy difícil aislar toda esa información, siendo que las poblaciones están compuestas por un gran número de individuos o de objetos. Entonces, una muestra pues es algo más pequeño, algo más fácil de trabajar y que sus parámetros pues también representan el comportamiento de una población. Entonces, ahora que entendimos esto, regresemos a hablar de la estadística inferencial. En la estadística inferencial, nosotros vamos a tratar de obtener pues una conclusión o una generalización del comportamiento de una población a partir de una muestra. En la estadística descriptiva nosotros trabajamos con datos. Esos datos los obtenemos a partir de una muestra, pero lo que nos interesa no es conocer la muestra, porque no nos interesa saber el comportamiento de algo que es un subconjunto muy pequeño. Lo que nos interesa es conocer, pues, cómo se comporta la población en general, cómo se comporta todo el conjunto de individuos que estamos estudiando. Pero no podemos hacer eso ya que, como te había mencionado, es muy difícil trabajar con una gran cantidad de objetos, por lo que nosotros vamos a trabajar con la muestra, vamos a utilizar la estadística descriptiva para obtener cierta información a partir de la muestra y en el caso de la estadística inferencial vamos a utilizar esos datos que ya obtuvimos para poder obtener conclusiones, ya una generalización para la población que nos interesaba. Entonces, en esta estadística, primero vamos a obtener datos y vamos a hacer cálculos para obtener información sobre la muestra y en la estadística inferencial vamos a obtener información de la población a partir de ese muestreo que hicimos. Entonces, la estadística inferencial también está muy relacionada con la toma de decisiones y también está relacionada con otro concepto que vamos a hablar acerca de la probabilidad. Como te menciono, esta parte del curso no la vamos a ver al inicio, pero es importante que entiendas que en la estadística inferencial nosotros trabajamos con probabilidades y en la estadística descriptiva vamos a trabajar con datos. Entonces, a partir de estas dos tienen una relación, pero bueno, la que se podría decir que tiene una aplicación un poco más grande sería la estadística inferencial, pero obviamente trabajamos con muchos más parámetros. Cuando hablamos de probabilidad nos referimos bueno, a si un suceso podría o no ocurrir, cuál es el chance o qué tan probable es que pueda o no ocurrir un suceso. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar las generalizaciones que obtuvimos de una muestra, debemos utilizar ese tipo de conceptos. Pero primero vamos a empezar hablando acerca de, pues, la estadística descriptiva. Entonces, como mencionamos, nosotros no trabajamos con poblaciones, sino trabajamos con muestras. Las muestras, se obtienen de tal forma que se consideran ciertas cosas, por ejemplo, que la muestra que tengamos va a ser representativa de la población, es decir, no podemos tomar como muestra, si tenemos una población bastante grande, como por ejemplo de unas 500 personas, no podemos tomar una muestra tan pequeña como de 2 personas, porque no sería lo suficientemente significante en relación a qué tan grande es la población. Sin embargo, hay diferentes técnicas que se llaman técnicas de muestreo que nos ayudan a saber cómo determinar ese tipo de cosas. Por ejemplo, saber cuántas personas o cuántos objetos o lo que sea son significativas. Y bueno, también debemos tener en cuenta que asumimos que las propiedades de nuestra muestra también reflejan el comportamiento de la población. Entonces, una muestra debe de ser, en primer lugar, significativa, es decir, debe tener una buena representación de lo que es la población y también sus propiedades deben de ser similares a los de la población para poder hacer generalizaciones. Todo esto, como te menciono, lo veremos más adelante. Entonces, hablando también de un concepto muy, muy importante, tenemos el concepto de variable. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios estadísticos, nosotros queremos conocer algo o hay algo que nos interesa de la población o del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, eso que nos interesa es lo que conocemos como una variable. Una variable es una característica de interés cuyo valor puede cambiar de un objeto a otro en una población. Entonces, las variables son aquello que nos interesa conocer de nuestro estudio.
Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos analizando una población de 500 personas. Como te menciono, la población no necesariamente tiene que ser personas, pueden ser objetos o pueden ser incluso cuando hablamos de probabilidades, sucesos. Entonces, supongamos que tenemos una muestra de 500 personas. Nosotros lo que nos interesaría saber es, por ejemplo, cuáles son las alturas de cada una de ellas. Si nosotros conocemos, bueno, de lo que sabemos, una persona puede variar su estatura de acuerdo al individuo que sea. Entonces, por ejemplo, mi altura es diferente a la altura de quien está escuchando este video y a su vez es diferente a la altura pues del profesor que está impartiendo esta materia. Entonces, es muy esta variable o esta característica de interés no tiene un valor fijo, o sea, no todos medimos lo mismo ni todos somos iguales. Entonces, eh, lo que hacemos es que esa variable es lo que nos interesa ver cómo es que va cambiando con respecto al individuo o el objeto que estamos estudiando. Entonces, en una población, pues hay una gran cantidad de individuos y cada uno tiene un valor diferente para esa característica. Entonces, eso es una variable. La variable, pues es ese valor de la característica que nos va interesando. Entonces, cuando hablamos de variables tenemos diferentes tipos, pero bueno, hay dos principales clasificaciones, que es la cualitativa y la cuantitativa. Las variables pueden ser tanto números como también pueden ser variables no numéricas. Entonces, cuando hablamos de las variables cualitativas, nos referimos a una cualidad, a algo que no podemos cuantificar, o sea, que no tiene un valor numérico, sino que es algo más representativo de ese objeto. Por ejemplo, el color de una casa. Nosotros no podemos cuantificar con un número el color de una casa. Eso es una cualidad. Es por eso que es una variable cualitativa. También, por ejemplo, si hablamos de variables cuantitativas, las variables cuantitativas sí son aquellas que podemos cuantificar con números. Por ejemplo, la altura de una persona, sabemos que es un número, el número de hijos en una familia, sabemos que es un número, el número de autos vendidos por una compañía. Entonces, esas son variables cuantitativas, de cantidad. Entonces, podemos contarlas. Ahora, dentro de estas variables cuantitativas también se subdividen en dos, que son las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Como nosotros sabemos, los números se pueden clasificar de muchas maneras, pero principalmente podemos hablar de números que son números enteros y números fraccionarios o números continuos. Entonces, estas variables se refieren a eso. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que se pueden contar con números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hijos en una familia. Sabemos que, por ejemplo, se pueden tener uno, 2, 3 o más hijos, pero todos son números enteros. No podemos tener 0.5 hijos o 1.7 hijos. Entonces tiene que ser un número entero. Mientras que las variables continuas, pues sí pueden tener un valor decimal. Por ejemplo, si nosotros queremos saber o queremos estudiar la altura de las personas, sabemos que la altura pues puede ser un número fraccionario. Por ejemplo, puede medir una persona 1 metro 73 centímetros, punto 5. Y por ejemplo, también si hablamos de costos, sabemos que el dinero lo podemos manejar en decimales también. Podemos tener 53.72 dólares o pesos o lo que sea. Entonces, esa es la diferencia entre las variables discretas y las continuas. Entonces, una vez que te he explicado todo esto, te propongo realizar la siguiente actividad. En esta actividad, pues sabemos que en la estadística lo más importante que vamos a estudiar son las variables, entonces te propongo investigar 5 ejemplos de cada tipo de variables que te acabo de comentar. Entonces serían 5 ejemplos de una variable cualitativa, recuerda, estas representan una cualidad. 5 ejemplos de una variable discreta, cuantitativa discreta. Esta representa un número y sabemos que la discreta representa números enteros. Y bueno, 5 ejemplos para una cuantitativa continua, que es una que se representa por un número, pero puede ser con un valor decimal. Entonces, te agradezco mucho por tu atención, espero que este video te haya sido útil. Hasta luego.